Sí, profe. Bien, ¿se acuerda que acá habíamos dejado la clase pasada? La clase pasada yo me comí, pensé que les había dado un tema y no se los había dado nada, y terminamos en realidad la clase viendo este tema del diagrama con insolubilidad total en el estado sólido. Vamos hasta ahí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Liberen los micrófonos y díganme. Eh, ¿Se entiende lo que estamos haciendo mínimamente? Sí, profe. Sí, profe. Se entendió bastante bien con los videos que usted subió a Google Bien, Drive. bien. Estoy yo, por pedido de los chicos de mecánica que están viendo el tema muy parecido al de ustedes, nada más que ellos lo ven un poco más, con un poco más de intensidad. Eh, Vamos a poner un par de videos de cómo se forman las estructuras en el diagrama de hierro-carbono. Pero bueno, nosotros no hemos llegado hasta ahí. La pregunta mía iba a, para ver si ustedes hasta acá venían y si entendían, porque ahora vamos a ingresar en otro de los diagramas del tipo binarios, el último ya, antes de entrar al diagrama de hierro-carbono. Si se había entendido esto, yo pasaba directamente al de solubilidad parcial. Bien, todavía no lo hemos definido el eutectoide. No sé quién es el que está preguntando, pero justamente hoy vamos a ver eso. Hoy vamos a definir el eutectoide, el eutéctico y el peritéctico. Pero eso la vamos a ver hoy. Para adelantar, ya que preguntaste, el eutectoide eh, podríamos definirse como una reacción a temperatura constante y a composición constante en la que un sólido se transforma en dos sólidos distintos. Esa es la definición de un eutectoide. ¿Sí? En el caso nuestro, es una de las reacciones principales del sistema hierro-carbono. Bien, si nadie se opone, entonces nosotros empezaríamos con este diagrama que sería el de solubilidad parcial en el estado sólido. Pero bueno, por ahí a lo mejor hay algunos que tienen alguna duda y bueno, habría que levantar esa duda antes de seguir con... Bien, entonces arrancamos con este, chico, que es el diagrama de solubilidad parcial en el estado sólido. Entonces, los dos diagramas que hemos visto anteriormente, que era el de solubilidad total y el de insolubilidad total en el estado sólido, son casos extremos, ¿sí? Uno es totalmente soluble uno en el otro y viceversa, mientras que en el de insolubilidad total, justamente pasa lo contrario. Pero lo que normalmente pasa con las aleaciones que nosotros tenemos en la industria es que, por ejemplo, un elemento sea parcialmente soluble en el otro. Es decir, que llegue un momento en el que el solvente se satura de soluto. Esto es lo que están viendo ustedes en la filmina que tienen ahora. Vamos a seguir admitiendo compañeros, denme un segundito. Bien, entonces, nosotros vamos a decir acá que, por ejemplo, el diagrama, digamos, se modificó en algo, pero lo que seguimos midiendo en el eje de las Y, ¿no es cierto?, son las temperaturas y los componentes en estado puro. En este caso tenemos el B, el componente B es el eje del B puro, mientras que el de la derecha es el eje del A puro. Por lo tanto, tenemos las temperaturas de fusión y solidificación del elemento B y del elemento A. Ustedes pueden ver que A es disuelto parcialmente, ¿no es cierto?, en B para formar una solución sólida que nosotros la vamos a llamar gamma, en este caso,
que es la de la izquierda, y que A disuelve parcialmente a B, ¿no? Para formar lo que nosotros llamamos solución sólida beta. Entonces, yo les voy a nombrar los puntos importantes que tiene este gráfico. Entonces, si ustedes se fijan, sería TB, E y TA, nosotros las vamos a llamar a línea de líquidos. Entonces, por encima de esa línea, por encima de esta línea, la TA, E y TB, todas las aleaciones de este sistema van a estar en el estado líquido. En el caso de la línea del sólido, va a ser TB, K, E, G y TA. Esa sería la línea de sólidos, y por debajo de esa línea todas las aleaciones estarían en el estado sólido, ¿sí? Tenemos un punto eutéctico, ¿sí? Si ustedes pueden ver, ese punto pertenece a ambas líneas, a la del sólidos y la del líquidos, ¿sí? En este punto coexisten, como ya hemos visto, tres fases. La líquida, que es de donde se viene solidificando, ¿no es cierto? Y dos sólidas. En este caso son soluciones sólidas las que están coexistiendo en equilibrio en ese punto, ¿sí? Pero tiene dos líneas más, chicos. Dos líneas que son muy importantes. La KC y la GD. Esas líneas se denominan líneas de Solbus, ¿sí? Esas líneas se denominan líneas de Solbus. Esas líneas, en definitiva, van a, nosotros lo vamos a ver en un video, esas líneas nos muestran cómo a ciertas temperaturas las aleaciones que están saturadas o sobresaturadas comienzan a segregar, ¿no es cierto?, el elemento que les está sobrando. ¿Me pudieron seguir con las primeras, Se ve que sí. Bien. Liberen los micrófonos, chicos, y hablen. Así me siento acompañado yo, si no estoy muy solo acá. Sí, profe. ¿Se entiende lo que...? Básicamente dijimos lo mismo que antes, simplemente que en los extremos acá tenemos soluciones sólidas, no tenemos elementos puros, ¿sí? Tenemos soluciones sólidas en la izquierda gamma, formada por muchísimo del elemento B y un poquito del elemento A, y la solución sólida de la derecha, que es beta, que está formada por muchísimo cantidad de A y alguno poquito de B. Pero son distintas esas soluciones sólidas. ¿Estamos? Bien. Profe, una pregunta. Sí, adelante. ¿Del libro qué página es? Uy, ¿El gráfico? Ah, espérate. Por ejemplo, lo tenés en la página 75. Hola. ¿Sí? ¿Qué pasa? En la página 75 tenés el diagrama que es un diagrama bastante parecido, pero bueno, sí. Acá lo encontré, profe, gracias. Perfecto, no, por favor. Bien, entonces... Profe, una consulta. Sí, por favor, el que no esté, digamos, conversando conmigo, cierre el micrófono, así pueden escuchar el resto de los chicos. Sí, escucho. Sí, por ejemplo, si nosotros nos encontramos en la línea de Solbus, en el estado sólido, macroscópicamente podemos verlo como los dos sólidos, sería el gamma y después la solución. A ver, si nosotros nos encontramos en... ¿Dónde? La línea del Solbus. Sí, hay en línea del Solbus, suponiendo ahí. Sí, ¿qué pasa? A simple vista nosotros vamos a diferenciar el sólido, el puro, digamos, el A puro, No. y por otro, ¿no? No, justamente. ¿Qué? No vas a diferenciar sólidos puros acá porque no existen sólidos puros en este diagrama.
Está buena la pregunta porque demuestra, ¿no es cierto?, de alguna manera que ahí hay que leerlo, pero hay que prestar atención porque esto es el primer día que lo vemos. Entonces, en este diagrama ustedes no van a ver elementos puros, van a ver soluciones sólidas y que se mezclan soluciones sólidas, pero no elementos puros. ¿Estamos? Claro, entonces, ¿qué diferencia habría, digamos, de la línea Solbus para la izquierda y de la línea del Solbus para la derecha? Perdón, entonces no entendí bien esa parte, me doy cuenta. No, bueno, lo que pasa es que todavía no lo hemos explicado. Ok. De las líneas Solbus para cada uno de los lados, simplemente dije que las líneas de Solbus indican que en un proceso de enfriamiento, por ejemplo, como un sólido que está saturado elimina el soluto. Sí, pero tenemos que caminar un par de pasos para que ustedes entiendan bien de lo que yo les estoy hablando. Ok, perfecto, disculpe. Entonces vamos a ver un video, que ese video yo se los he subido a ustedes no es a la autogestión, pero a Google Drive, creo que. Sí, profe, a Drive lo subí. ¿A Drive? Bien. Denme un segundito. ¿Pueden verlo ahí, chicos? Lo que vamos a ver es... ¿Pueden ver y escuchar No, eso? profe, no se está viendo el video. Denme un segundito. Y por supuesto, paciencia conmigo. Profe, tiene que apretar nuevamente en compartir pantalla y ahí apretar el video, porque ahí está mostrando la carpeta del video. Sí, acá estamos mostrando la carpeta. Ah, espera, como que acá está. ¿Lo ven ahí? Sí, ahora sí, profe. Bien. Entonces, larga. En este caso, bueno, chicos, lo vemos completo y si hay que volverlo a ver, no hay ningún inconveniente. Y si no, pasamos a la filmina y vamos haciendo distintos enfriamientos como para que ustedes tengan una idea de qué estábamos hablando. ¿Vamos? Perfecto, profe, sí. Más general de los diagramas binarios. Lo que habíamos visto eran los dos casos extremos de solubilidad total y de insolubilidad total. En este caso vamos a ver lo que nosotros denominamos solubilidad parcial, es decir, que A diluye parcialmente a B, ¿no es cierto? Y en donde B diluye parcialmente a A. En ambos casos van a formar soluciones que son extremas, ¿no es cierto? Y que son distintas, es decir, no es alfa igual a beta en ningún momento, porque tanto una como la otra se forman con distintos porcentajes de cada uno de los elementos. Este diagrama también tiene algunos puntos particulares, como lo son las temperaturas de fusión del elemento A puro, la temperatura de fusión del elemento B puro. Tiene un eutéptico, ¿sí? Tiene su línea de líquidos por encima de la cual todas las aleaciones que se forman en este sistema estarían en el estado líquido, y tiene una línea de sólidos, ¿no es cierto?, que por debajo de la cual todas las aleaciones de este sistema están en el estado sólido. Y tiene además un par de líneas más que son las líneas de Solbus, que nosotros vamos a ver
en algunas aleaciones estas líneas tienen mucha importancia porque de alguna manera predicen cómo segrega este soluto la solución sólida que se está formando. Pero bueno, si nosotros en este caso analizáramos una aleación como la eutéctica, ¿sí? Una composición como la eutéctica, veríamos que llevada al punto de fusión y luego colocado en un molde, la aleación se enfriaría y al llegar al punto eutéctico lo que va a suceder sería que, acuérdense que en el punto eutéctico y a temperatura constante se produce la solidificación del eutéctico y por debajo de esa temperatura tendríamos un eutéctico formado ¿de qué manera? Como siempre, paraditos en el punto eutéctico, se van hacia un lado y hacia el otro y son las dos fases que forman el eutéctico. Por lo tanto, de ahí para abajo simplemente lo que tienen es el enfriamiento de esa aleación eutéctica, formada por dos fases, ¿sí? Por alfa y del otro lado por beta. Ese es en el caso de la aleación eutéctica. En el caso de una aleación como esta, supóngase si a esta le llamamos 1, a esta le llamaríamos 2, una aleación como esa, veríamos que cuando toque, ¿no es cierto?, la línea de líquidos, se van a comenzar a producir los primeros cristales. En este caso, como yo tengo que ver de qué cristales se trata, tengo que ir a la línea de sólidos y de ahí veríamos que se tratan de cristales de solución alfa. Por lo tanto, en esta hojita va a haber alfa, ¿sí? Más líquido. Entonces, esos primeros cristales tienen esa composición química, los primeros cristales. Si nosotros nos paramos en este punto, por ejemplo, este es el 1, en este otro punto como el 2, veríamos en este caso que los cristales que se siguen formando son los de alfa, que están cambiando de composición, porque fíjense la composición que tenían los primeros y la composición que tienen los segundos a medida que disminuye la temperatura, pero vamos a ver que en el líquido, ¿no es cierto?, el líquido primero en el punto 1 tenía esta composición, pero en el líquido a esta temperatura tiene esta otra composición, más cercana a la del eutéctico. A medida que disminuye la temperatura y termina la solidificación, veríamos que lo que se sigue formando como sólido es alfa, ¿no es cierto? Porque si nos venimos para este lado es el campo alfa, ¿verdad? El último líquido, ¿no es cierto?, ha alcanzado la composición del eutéctico, ¿sí? El último líquido alcanzó la composición del eutéctico, por lo tanto, abajo, es decir, por debajo de la temperatura eutéctica, esta sería la temperatura eutéctica, ¿sí? Por debajo de la temperatura eutéctica, esta aleación estaría formada por alfa, porque ya lo traigo desde acá, ¿sí?, más un eutéctico, que cómo estaría formado el eutéctico en ese caso. Y el análisis es el mismo. Ese líquido tenía esa composición, por lo tanto, estaba formado por esas dos fases. Lo que difiere de esto es que acá, en esta aleación, en la eutéctica, solo teníamos estructura eutéctica, mientras que acá tenemos alfa rodeado de un eutéctico formado por alfa y beta, ¿sí? Entonces, eso sería si una aleación nosotros la tenemos de esta manera. Y podríamos analizar, ¿verdad?, si nosotros tenemos una aleación como la que yo les voy a colocar ahora, una aleación como esta, una aleación como la 3, ¿sí?, que cuando solidifique y cuando termine de solidificar en el punto 1 y termine de solidificar en el punto 2, nosotros sabemos que lo que se está solidificando es alfa, porque si yo vengo acá debiera yo poder cortar la línea del sólidos
y sabría que lo que se está solidificando sería alfa, ¿verdad? Y se termina de solidificar alfa en el punto 2. De ahí para abajo, lo que va a ocurrir simplemente es lo que nosotros llamamos difusión. Por la elevada temperatura a la que está, ¿no es cierto?, el movimiento atómico o la difusión haría que todos los cristales se uniformizaran en su composición química. ¿Están ahí todavía? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, ¿se entendió? ¿Quiere que lo veamos de vuelta? Si no, seguimos con el mismo diagrama porque falta una aleación de ver. Hemos visto la eutéctica, hemos visto una con que se va a formar una solución sólida más la eutéctica, y hemos visto otra, que la última esa, en que hay una sola solución sólida, bueno, se solidifica y se enfría. Pero hay una más que, bueno, merece alguna, por ahí alguna mención porque es no es complicada para nada, pero bueno, tiene otro tipo de análisis. Entonces, si a ustedes les parece, a ver, hay alguien acá que está en el chat. ¿Les queda más o menos? ¿Se entiende más o menos lo que decimos? Sí, profe, se entiende. ¿Dudas? Hay uno que tiene... Profe, ¿es lo mismo hacer el gráfico así que como está en el PowerPoint? Que sería como al revés. Es lo mismo. Es donde vos pongas el A y el B. Claro. Vos podés ponerlo en un extremo o en el otro. Lo importante es cuando, por ejemplo, hagas algún análisis, ¿no es cierto?, tengas en cuenta, ¿no es cierto?, que es una solución sólida o la otra, pero no, es indistinto, totalmente indistinto. Bien, acá... Sí, adelante. Una pregunta, en lo último que explicó, en la línea 3, del punto 2 para abajo, donde habló de la difusión, ¿eso sería una difusión en estado sólido? Sí. Una vez que el material solidificó, ¿no es cierto?, para abajo siempre está sólido. Eso Claro. es un error que suelen cometer muchos, básicamente porque les falta lectura, en decir que, por ejemplo, en el eutectoide, que ya vamos a ver de qué se trata, y bueno, dicen que viene del líquido y que la parte líquida todavía, y no, una vez que ha solidificado la aleación, ha solidificado. Entonces, si nosotros estamos evaluando un sistema que se está enfriando, una vez que solidificó, porque no tiene forma de volver al líquido, ¿sí? Entonces, lo que le pasa a esa aleación, que era la última que vimos en el video, es que hay por el intenso calor que tiene ahí la elevada temperatura, la aleación homogeneiza todos los cristalitos que se formaron, en composición química, digo, ¿no? Claro. Bien. Profe, una pregunta. Sí. En el caso ahí que hablaba el compañero de la aleación número 3, mientras más abajo esté, ¿quiere decir que más partículas alfa van a aparecer? Mientras más bajo esté, ¿qué? Mientras menor sea la temperatura, digamos, en el caso de la difusión que habló usted recién. Mientras más baja sea la temperatura, ¿de qué, estimado? Eso es lo que no entiendo. De la aleación número 3, la última que vimos. A lo que yo me refiero que es, mientras vayamos bajando por esa línea, más partículas alfa van a aparecer en el sólido. ¿Eso quiere decir? Ahí le estoy dibujando yo la línea y le vamos a poner otro color como para... Profe, no estamos viendo, Estamos viendo el video todavía. No me digo. Hoy. Denme un segundito. ¿Lo ven? Ahí. Sí, ahora sí. Bien. Bien, y le vamos a cambiar de color de manera que ustedes lo pueden ver bien. No se cambió nada. Denme un segundo. Bien, esa es la aleación que teníamos recién, ¿sí? La última.
que se veía una aleación como esa. Esa es lo que me está preguntando, ¿verdad? Sí, profe. Bien, esta aleación en este punto comienza a solidificar y un poquito más abajo termina de solidificar, ¿sí? De ahí ahí se formó, ahí en este punto, en la temperatura más baja, en donde yo digo que se termina de solidificar, terminó de solidificar. Es decir, terminaron de formarse todos los granitos habidos y por haber. Es decir, no hay más líquido. Desde ahí para abajo, lo que hay es, por efecto de la temperatura tan elevada, es que los cristales, ¿no es cierto?, se homogeneizan en su temperatura hasta llegar a la temperatura ambiente, en donde si nosotros cortamos un trocito de metal acá y lo pulimos y lo miramos en el microscopio, lo que vamos a ver es una sola fase. No vamos a poder ver A o B, vemos solamente solución sólida. ¿Estamos lo que dije? Es concepto eso, ¿eh? Ojo, porque esas preguntas salen en los parciales, en los parciales o en los exámenes. ¿Se entendió? No sé. Sí, profe, se entendió perfecto. Gracias. Perfecto. Ahora vamos a ver. Sí, adelante. Una duda ¿Sí? con respecto a lo que dijo exactamente recién. Homogeneizar los granitos. ¿Significa que casi todos son finos o cómo es ese comportamiento? Bien, los granitos, olvidémonos del tamaño de los granitos por el momento. Dejémoslo ahí porque es otra consideración que la vamos a ver más adelante. Sí, lo que he dicho ronda. ¿Te acordás cuando nosotros estudiábamos hace un par de clases, estudiábamos el tema de la formación de una solución sólida? Es decir, cuando estudiábamos la curva de solidificación de una solución sólida. Sí, no sé si se acuerdan, pero habíamos dicho que estos primeros cristales que se forman acá, ¿sí? Esos primeros cristales que se forman acá, tienen, cuando ustedes se van a la línea del sólido, esta composición. ¿Estamos? Por ejemplo. ¿Me siguen? Sí, profe, por lo menos yo lo sigo. A medida que la temperatura baja, como va cambiando la composición del líquido, fíjense que la composición del líquido yo la tengo que medir en la línea del líquido. Entonces, fíjense, los voy a ayudar con esto. Bien, fíjense lo que yo les digo. Ahí comenzó la solidificación. ¿Estamos? Entonces, ¿qué composición tiene el líquido ahí? Y a la composición del líquido yo la tengo que medir en la línea de líquidos, pero yo estoy en la línea de líquidos. Por lo tanto, la composición de ese líquido es esta. ¿Sí? ¿Me siguen? La composición del sólido. Bueno, la composición del sólido yo me tengo que ir a la curva del sólidos. Entonces, la composición del sólido es esta. Del sólido que se está formando a esta temperatura. ¿Me pueden seguir con la idea? Sí, profe. Perfecto. Pero hay una piba que preguntó ahí. No sé si... Lo sigo. Perfecto, bien. Entonces, si nosotros decimos que la temperatura bajó hasta ahí, decimos que se sigue formando el mismo sólido y veamos, a ver, el mismo sólido, si yo me voy a la curva del sólido, lo que se sigue formando es gamma. Por lo tanto, acá sigue también habiendo gamma. Pero el líquido, de tener esta composición, pasó a tener esta composición. No sé si te das cuenta de lo que digo. Ahora tiene 82... 18. ¿Me entendés? Sí, lo veo. El líquido, porque esta zona está formada por solución sólida gamma, que es la que digo que se está formando, ¿sí? Este sólido se está formando, ¿sí? Pero también hay líquido, del cual viene ese sólido. Por lo tanto,
Si yo digo, bueno, a esa temperatura el líquido cambió de composición. Si sigue bajando la temperatura, el líquido sigue cambiando de composición. Y el sólido que se sigue formando es siempre el mismo, no cambia, porque sigue siendo gamma. Ahora, en ese punto, termina la solidificación. Es decir, no hay más líquido. Pero puedo analizar que el último líquido que había tenía esta composición. ¿Sí? Y tendrá unos 70-30. Eso es el líquido que quedaba entre los granitos, entre las dendritas. ¿Estamos? Sí. ¿Estamos? Bien. Sí. O sea que desde que comenzó la solidificación hasta que terminó la solidificación, el líquido fue cambiando de composición, pero los cristales sólidos también fueron cambiando de composición. ¿Me entendés lo que digo? No solamente el líquido cambió de composición. ¿Estuvo precipitando gamma? Sí, siempre estuvo precipitando la misma solución sólida, pero los primeros granitos eran más ricos en el metal B y los últimos granitos eran más ricos en el metal A. Esa falta de uniformidad entre el inicio de solidificación y el final de solidificación se corrige desde ahí para abajo, con la difusión. No, yo sé que no es tan fácil de masticar esto. Por eso les pregunto una y otra vez, ¿se entiende lo que les estoy diciendo? Porque si no, no podemos ir tan rápido, tenemos que buscar la forma a que todos entiendan. No la escuché más yo a la estimada ahí. Sí, entendí. Recién creí que había abierto el micrófono y no lo abrí, pero sí, dije perfecto que había entendido. Bien, si nosotros vamos de este lado, chicos, si vamos a esa aleación, acá pasaría exactamente lo mismo. ¿Sí? Comenzaría, por ejemplo, la solidificación en un proceso de enfriamiento, ¿no? En un proceso de enfriamiento comenzaría ahí la solidificación y la pregunta, y ahí empiezan las preguntas. En un examen empiezan las preguntas ahí. ¿Qué sólido solidifica ahí? Bueno, ustedes parados en ese punto van hacia la línea del sólidos. Y ven que sí, bueno, yo corto el campo gamma acá. ¿Me siguen? Yo corto el campo gamma, por lo tanto, acá en esta hojita, perdón, beta, por lo tanto, en esta hojita va a haber beta, porque es el sólido que se está formando. ¿Cuál es la composición del primer sólido que se está formando? Bien, la composición del sólido que se está formando es prácticamente el 100%, prácticamente, no totalmente el 100%. Supónganse ustedes, y hay 98 partes de A y 2 partes de B. Así estaría formado a esa temperatura los primeros sólidos. ¿Me pudieron seguir? Sí, profe. Bien. Entonces, yo digo que la temperatura va a seguir bajando, y por ejemplo, en ese punto, bueno, ahí va a terminar la solidificación, por ejemplo. Ahí va a terminar la solidificación. Entonces, ¿qué sucedió con el líquido? Ustedes pueden decirme qué sucedió con el líquido. Fíjense que los primeros cristales tenían 98 partes de A y 2 partecitas de B. Pero ahora los cristales formados tienen 96 partes de A y 4 partes de B. Así que cambiaron la composición de los cristalitos. Pero alguno va a decir, pero profe, ¿no está formándose beta? Sí, sigue formándose beta. Pero beta, los cristalitos que forman a beta, difieren en su composición a medida que la temperatura cambia. Lo mismo pasa con el líquido. Fíjense que el líquido, ustedes tenían esta primera composición, allá a aquella temperatura. Es decir, a esta temperatura, pero ¿será posible?
A esa temperatura el líquido tiene esa composición. ¿Se ubican? La pueden ver con la línea roja acá. Pero al final de la solidificación, es decir, ahí el líquido tiene esta composición. 80-20. El líquido, es decir, la fase líquida. Todo lo que pase adentro de esta hojita pasa entre las dos fases. Es decir, no puede pasar en una sola sin que la otra se dé cuenta. ¿Me pueden seguir con la idea? Sí, profe, lo que sí, una consulta. Sí.